COVID, estamos también viendo otra pandemia que se llama los problemas posturales, ¿no? Las cervicalgias, lumbalgias, contracturas, síndromes miofaciales, y lo estoy viendo en niños. El año pasado ha sido peor todavía, ¿no? Como todo el mundo estaba haciendo clases virtuales, estaba trabajando vía remoto, venían pues al consultorio, doctor, me duele el cuello, ya no soporto, no me deja ni dormir. Y algunos venían con ya problemas hasta neurológicos, ¿ah? Parestesias en los brazos, debilidad muscular, etcétera, ¿no? Si ustedes ven ahí la imagen, esa imagen explica todo, ¿no? Lamentablemente no tenemos una cultura de ergonomía. Entre nosotros mismos, ustedes van a ser médicos, entre los médicos tampoco tenemos conocimientos básicos que, cómo, por ejemplo, debe estar nuestra silla, ¿no? En el escritorio, cómo debemos usar el celular, la computadora. Entonces, siempre yo a los pacientes trato de conversarles, de orientarles cómo debemos dormir, cómo debemos trabajar, etcétera, ¿no? Y acá, estos chicos en pediatría, por ejemplo, hay un montón de consultas por problemas, dolores articulares o musculares, por trastornos de la postura, ¿ya? Pero, ¿qué es la postura? ¿O qué es una postura correcta? Dice, es toda aquella que no sobrecarga la columna ni ningún otro órgano del aparato locomotor, ¿ya? Si ustedes ven la imagen superior derecha, la señorita que está de costado tiene pues, se le está formando una hipercifosis o una jiba dorsal, ¿no? La cabeza hacia adelante, el cuello súper tenso, los brazos totalmente caídos, y incluso secundariamente, chicos, hacen esto, ¿no? Una hiperlordosis, ¿ya? Y una caída también de los músculos del core o del abdomen. Pues cuando una persona, no van a decir los cheleros, los gorditos, que tienen pues un abdomen prominente, voy a decir así, también está asociado a debilidad de algunos músculos glúteos, sobre todo en la postura. Entonces, eso que pasan los años, pasan los meses, alguna sobrecarga muscular, otro problema que se produce acá es el sedentarismo. Entonces, hacen alguna actividad y empiezan los dolores, ¿no? Algún movimiento brusco y empiezan los dolores, ¿ya? Entonces, para recordar, una postura correcta o adecuada es toda aquella que no sobrecarga la columna, y de ahí vienen los dolores, ni a ningún otro elemento del aparato locomotor, ¿ya? Permite un estadio de equilibrio muscular y esquelético que protege las estructuras corporales. Se considera un índice de la eficiencia, ahí está resaltado todavía, del sistema neuromusculoesquelético. O sea, nosotros tenemos una buena postura por una interrelación adecuada o un soporte eficiente de nuestras neuronas, nuestros músculos y nuestro aparato esquelético articular. ¿Ya? Si ustedes ven acá, no solamente pensemos en postura, chicos, cuando vemos una niña que se está encorvando, ¿no? O un anciano que se está yendo ya adelante, sino también pensemos en problemas de postura. Por ejemplo, cuando una niña o un niño hace esto, ¿no? Sentarse con las rodillas metidas y los tobillos hacia afuera, como en W, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. La postura tenemos que analizarlo en estático, como hemos visto las figuras, o también en dinámico, cómo camina la persona, cómo hace sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, en estático es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentran las diferentes partes en relación a otras. Pero en dinámico, ese es ahí el detalle, ¿no? Ahí es donde nos diferenciamos nosotros, porque tenemos que hacer una evaluación cuando el paciente, por ejemplo, está haciendo sus actividades laborales. A ver, señor, usted, a ver, ¿cómo trabaja? ¿Ya? Y el paciente empieza, ¿no? Ah, doctor, yo me siento así, cuando tengo un papel jalo de esta forma, cuando uso la impresora, cuando estoy usando el teclado, o cuando un obrero, ¿no? A ver, señor, ya, usted obrero, a ver, levánteme ese saco o ese ladrillo de allá. Entonces el paciente, ustedes están chequeando con su lapicero y su, y su hoja, están viendo cómo hace las actividades este obrero. Entonces eso se llama, chicos, ergonomía, medicina ocupacional. ¿Ya? Hay un control minucioso de la actividad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. O sea, vemos
cómo, qué energía, cuáles son los movimientos que hace este paciente para hacer actividades de carga. No solamente con actividades de carga, sino cómo camina, cómo duerme, cómo se sienta viendo la televisión, cómo usa el celular. Todo eso nos importa en el análisis de la postura, ya sea en estático o en dinámico. Ya. Bueno, sigamos. La postura, muchachos, evoluciona dentro de, desde que nosotros somos concebidos en el útero, ¿no? Tenemos una postura intraútero, ya cuando a medida que pasan las semanas, segundo trimestre, tercer trimestre, el niño pues va creciendo, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre, a partir de las 32 semanas, el niño pues incrementa su volumen y el útero pues ya no es tan grande para mantenerlo, ¿no? Entonces el niño va a adoptar una postura donde hace su flexión de sus coditos, flexión de las caderas y hasta los tobillos, ¿no? Para adecuarse y a ponerte en posición cuando vaya a ser expulsado en el parto, ¿ya? Entonces, la postura que adopte este niño tiene una curvatura ahí bien marcada a nivel de la columna dorsal. La cabeza, los brazos, las piernas están muy flexionadas, ¿no? Es como la postura famosa fetal, ¿no? Donde siempre le decimos al paciente, ¿no? Usted tiene que dormir, señor, en una postura fetal de costado. Doctor, ¿y cómo es eso? Con las caderas y las rodillas flexionadas, ¿no? Siempre con una almohada, ¿ya? En el recién nacido, muchachos, seguimos con esa postura, ¿no? Todavía no controlamos la cabeza, tenemos un acortamiento ahí del músculo psoas, seguimos con esa cifosis marcada y todavía no tenemos curvaturas, solamente tenemos una hipercifosis de toda la columna, ¿ya? ¿Y por qué estamos flexionando la columna? Por ahí una acción o un acortamiento del psoas ilíaco. ¿Ya? A partir de los 2, 3, 4 meses, ya el niño pues no va a seguir así, ¿no? Toda la vida. Entonces ya empieza a activarse los músculos paravertebrales cervicales y el niño levanta la cabeza y mira a su alrededor, hace giros, ¿ya? Y nosotros decimos que el niño ya está haciendo un control cefálico. Generalmente el desarrollo psicomotor, chicos, va de cefálico a caudal, ¿ya? Por eso siempre el niño mantiene, o sea, mejora siempre su posición de la cabeza respecto a los demás órganos, ¿no? Controla mejor la cabeza, ¿ya? Se inicia el control cefálico, extiende el cuello, hace maniobras antigravitatorias. Si ustedes agarran un niño de, no sé, de 2 días de nacido y quieren sentarlos, la cabeza se va pues como un muñeco, ¿no? Que no tiene todavía fuerza. Pero ya, si ustedes sientan a un niño de 2, 3 meses, ya la cabeza está erguida, ¿ya? Y ahí ustedes dicen, ah, bacán, su desarrollo está muy bien. Pero ustedes ven un niño de 6 meses que ni siquiera controla la cabeza, ahí hay un problema del desarrollo. O ese niño ha tenido un problema en la gestación, en el parto, embarazo, lo que sea. Pero ahí ya estamos hablando de un retraso del desarrollo, solamente viendo el control de la cabeza. ¿Ya? Cuando les decía que el niño ya empieza a gatear, ya antes de gatear incluso, el niño ya se puede sentar. Si ustedes lo ponen ahí al suelito, ahí en la camilla, el niño ya logra controlar el tórax ya también. O sea, no solamente la cabeza, sino logra controlar el tronco, ¿ya? Y ese niño ya puede hacer giros, ya jala los objetos que están a su alrededor, levanta las cosas, se mete a la boca, le da su diarrea, todo eso. Eso generalmente es a los 6, 7, 8 meses. ¿Ya? Entonces el niño no solamente a controlar ya la lordosis cervical, ya tiene una cifosis dorsal, ¿no? Ya está preparándose para hacer una actividad que solo el humano lo hace, ¿no? Que es la bipedestación y el inicio de la marcha, ¿no? Entonces acá, y por eso pues la forma de nuestra columna cuando nosotros ya somos adultos, ¿no? La lordosis cervical, la lordosis lumbar y la cifosis dorsal, ¿no? ¿Ya? Acá está en tres imágenes cómo es la evolución de la postura intraútero en el desarrollo psicomotor y cuando el niño ya ha logrado bipedestación y quiere hacer marcha. Ahora, la postura, muchachos, tiene múltiples factores, ¿ah? Incluso hasta factores psicológicos. ¿Ya? ¿El estado de ánimo, doctor, influye en la postura? Por supuesto. Ustedes ven a una persona así totalmente deprimida, decaída, de luto,
va a ser pues una postura sifótica, ¿no? Todo, está todo triste, ¿no? Y ustedes ven la imagen y ya saben que está con un problema psicológico, ¿no? También tiene factores mecánicos. Ahí está nuestro sistema musculoesquelético, el tono muscular, el centro de gravedad y la base de sustentación. Si para una persona, ¿cómo es la postura, a ver, de una señora embarazada que está en el tercer trimestre, gemelos? El centro de gravedad, por la acción del útero grávido, se va hacia adelante, ¿no? Entonces hay una hiperlordosis ahí. Y la paciente, por supuesto, puede tener una lumbalgia secundaria a esta, ¿no? Entonces, su postura de esta persona va a ser normal o va a ser lo usual para una persona que no esté gestando, va a ser totalmente diferente. Y eso también va a producir algunos problemas mecánicos, ¿ya? Factores neuropsicológicos, por supuesto, el tono, el trofismo, la fuerza muscular, el equilibrio. ¿Cómo es la persona, cómo es la postura de una persona que esté intoxicada con alcohol? ¿No? Va a ser siempre lateralizando, incremento de su base de sustentación, que tenga una patología que hemos visto, cómo es su postura durante la marcha, cómo es una postura de un paciente con eh, hemiplegia. ¿Cómo es la postura de una persona con síndrome de Parkinson? Es bastante diferente, ¿ya? Entonces, la postura está influenciada por factores neuropsicológicos, biomecánicos y factores psicológicos, ¿ya? Acá, si ustedes observan, nosotros acuérdense lo de la exposición de escoliosis, al paciente lo más desnudo posible, ¿no es cierto? Hemos dicho, solo con un short, no sé, a las niñas con su brasier, lo que sea. Entonces, para ver nosotros el nivel, necesitamos en una vista anterior ver el nivel de las clavículas, los hombros, crestas ilíacas, etcétera, etcétera. Y en una vista posterior, ver también el nivel de las espinas de las escápulas, las crestas ilíacas otra vez. El otro día vuestra compañera comentó esto del triángulo del talle, que es un triángulo que se forma entre el borde lateral del tórax con el borde interno de los brazos. Y eso también está asimétrico en los pacientes con escoliosis. Nosotros podemos hacer líneas imaginarias viendo la postura de nuestro paciente, ¿ya? Si un paciente tiene un problema mecánico, tiene una escoliosis, tiene una debilidad, una miopatía, no va a tener pues esta postura fisiológica que estamos observando acá, ¿ya? Entonces podemos definir o siempre al paciente evaluando en forma integral, ¿ya? El centro de gravedad que ya les he comentado, en un adulto dice el centro de gravedad se sitúa 2 centímetros delante de la segunda vértebra sacra, ¿ya? Tenemos también una línea de gravedad, es una línea que pasa por el centro de gravedad, pero si nosotros lo vemos lateralmente, tiene ciertas características, chicos. Acá, esto. Me parece importante recalcarles esto. ¿Cómo nosotros vemos si un paciente está sifótico, si un paciente tiene la cadera adelantada, desbalanceada, o los hombros están yendo adelante? Entonces, imaginariamente nosotros tenemos que hacerle una línea que pase por estas estructuras. Por ejemplo, por el conducto auditivo externo, puede ser acá de el óvulo de la oreja, que pase por el acromión, ¿ya? O la articulación acromioclavicular, ¿ya? Por la parte central de la caja torácica, incluso puede pasar ahí, si ustedes ven, el epicóndilo del codo, ¿ya? Los cuerpos vertebrales lumbares, el trocánter mayor, pueden hacer acá una X, ¿ya? Ligeramente por delante del eje de las rodillas, ligeramente por delante del eje de la rodilla y hasta 2 centímetros por delante del maleolo peroneo externo, ¿no? Mira, es como si le hubieran puesto acá le han puesto una plomada, mira, le ponen acá y ¡fum! Cómo cae. Esa es la línea de gravedad. Y nosotros vemos, pues ahí, si ustedes ven a una persona adulta mayor que se está haciendo hipercifosis, esta línea no va a caer en estas estructuras. La cabeza está yendo adelante. El óvulo de la oreja ya lo van a ver adelante. La cabeza está adelantada. ¿Ya? Si el paciente está hipersifótico, acá le va a salir una joroba, como hemos visto en la imagen, ¿no? Entonces la articulación tampoco ya la van a encontrar acá. ¿Me entienden? Me dejo entender, ¿ya? Alteraciones de la postura, muchachos. Ya hemos visto la parte funcional o la parte normal.
Entonces, tenemos pacientes, sobre todo niños, con actitudes sifóticas o sifoescolióticas. Actitudes, hemos diferenciado ya lo que es una actitud sifótica, escoliótica, de lo que es una escoliosis. ¿Ya? Pacientes con sifoescoliosis, hiperlordosis, espalda plana, pacientes con hernias, pasa un año, 2 años, doctor, ¿qué ha pasado? Y tu columna no tiene curvas. Sí, doctor, recién me estoy dando cuenta. ¿Ya? Espondilolistesis, los genuvalgo, varo, pacientes con anteversión femoral. ¿Qué ves acá? A ver, alguien que nos conteste esto. Steven, ¿estás ahí, Steven? Steven Elber. Ya no está. Sí estoy, doctor, no sé si me escucha. Ya, te escucho, te escucho. ¿Ves la imagen, Steven? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ya. A ver, descríbela, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Si un niño viene con su hijo así y te dice, doctor, mi niño tiene problemas, se cae mucho, es medio descoordinado, y su desarrollo ha sido lento. O sea, él ya ha caminado a los 2 años ya, no caminó como sus hermanitos, ¿no? Que han caminado al Sí se ve, año. doctor. A ver, entonces tú ves esto, ¿no? Le dices, ya señora, vamos a desnudar a este joven y vamos a evaluarlo. Y el niño se para así. Entonces, ¿qué dices tú ahí? Mm, ¿Nada? bueno, la, Algo que te parece mal. bueno, se ve, doctor, una anteversión, ¿no? Anteversión, del femoral, ¿no? Anteversión femoral, ¿sí? Ya, a ver, vamos a darle la oportunidad a una señorita. A ver, Yubetsi, a ver, ¿qué has levantado la mano? Doctor, estaríamos frente a lo que vendría a ser un genuvalgo, porque las piernas Ajá, están hacia la parte lateral. Hacia afuera está. claro, las rodillas están metidas, pues, ¿no? Y los tobillos hacia afuera, mira, sobre todo el lado derecho, mira. O sea, no sé si alguno de ustedes se para de esa forma, ¿no? Entonces acá hay un problema postural. Estoy diagnosticando un genuvalgo, ¿ya? Ahora, ¿qué severidad tendrá? No la sé, puedo pedirle unas placas, ¿no? Les comentaba que tenemos acá un ángulo Q que se forma en el eje de la orientación de la tibia con el fémur y les decía que había, ¿cuánto era? Creo que era 10 a 15 grados, ya ni me acuerdo eso. Y también hay que ver los talones, ¿no? Este niño está apoyando mal. ¿Tendrá un pie plano? No lo sé. Entonces hay que sacarle las medias para evaluarlo. Hay un podoscopio, ¿ah? No sé si ustedes conocen. Es una plataforma donde tiene un espejo ahí inclinado y podemos ver la impresión de la planta del pie en el vidrio, ¿ya? En el podoscopio, ¿no? Acá solamente puedo decir que tiene una alteración de la postura y que es, como dice Yubetsi, un genu valgo, valgo. Y si es al revés, como hemos visto en la otra imagen, la imagen en O la imagen en paréntesis es un genu varo, ¿no? ¿Ya? Ahora hablemos algo de hipercifosis. Es un incremento anormal de la curvatura a nivel de la columna dorsal, visto lateralmente. Tiene clasificaciones igual que la escoliosis. Puede haber solamente un problema postural. Puede ser un problema... un segundito, chicos, un segundo, por favor. Hay hipercifosis idiopáticas, ¿ah? Idiopáticas o también le conocen como esenciales. Ahora, puede haber hipercifosis secundarias o adquiridas, claro, pacientes traumáticos. Eso también ya se ha comentado en escoliosis, el mal de Pot, pacientes con artritis reumatoidea, espondilitis anquilosantes, neoplasias secundarias, pues, con una metástasis. Casi no hay, pues, tumores, primarios en la columna vertebral. Casi digo. La gran mayoría son metástasis por cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, ¿ya? Problemas metabólicos, raquitismo, osteoporosis. Sobre todo la osteoporosis he visto en las señoras adultas mayores, como se fracturan las vértebras y se acuñan.
Entonces una vértebra que era así, una plataforma pues cuadrangular, se convierte en un triángulo. Y eso hace que empiece la postura a cambiar, ¿no? Y esa hace una hipercifosis secundaria a una fractura patológica por osteoporosis. ¿Ya? Es difícil tratar porque ya ese es un problema estructurado, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con una vértebra fracturada? No lo vamos a operar, es bien complicado. O sea, operar columna, chicos, es bien delicado, bien, bien delicado. A no ser que sea, pues, algo muy, muy traumático, que les ponen, pues, placas, tornillos, etcétera, ¿no? Por la minectomía también puede haber una hipercifosis, ¿ya? Entonces, tres causas de hipercifosis: las posturales, idiopáticas y las adquiridas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Generalmente la jiba dorsal, ¿no? Como observan y han visto también adelante, ¿no? Un segundo. Entonces vamos a encontrar una gibosidad dorsal, ¿no? La columna, la parte dorsal está totalmente redondeada, algunos son sifóticos posturales y tú los echas, lo puedes reducir cuando haces ciertas maniobras, pero ya cuando está estructurada, así lo jale una grúa, no vas a poder reducirla, ¿ya? Y secundariamente a esto, como dice acá, hay una prominencia abdominal. O sea, el cuerpo siempre busca, chicos, estabilidad. Si la columna dorsal se pone sifótica, la columna lumbar va a ser ya también una lordosis. Entonces va a crecer el abdomen. Y si todavía no trabaja la parte abdominal, va a ser mucho más peor. Entonces, secundariamente también hay acortamientos, contracturas y dolores, ¿no? Las personas que tienen hipercifosis generalmente se quejan de dolores cervicales, ¿no? Y ustedes evalúan los serratos, evalúan los romboides totalmente débiles y los pectorales, los músculos que están acá, empiezan a acortarse. Como los hombros los llevan hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no? Fortalecer el de atrás y estirar los pectorales, ¿ya? Nosotros, por supuesto que el diagnóstico es clínico, pero hay parámetros para evaluarlos radiológicamente. Normalmente, chicos, la lordosis, perdón, la cifosis dorsal va entre 20 a 40 grados. Alguna bibliografía he leído hasta 35. Y alguna antigua decía hasta 45, pero sí, no, no, ustedes van a encontrar diferentes fuentes, ¿ya? Pero lo normal, lo que más se usa en radiología es 20 a 40. Si el ángulo de Cobb ustedes se encuentran a 50, 45, 48, ya estamos hablando de una hipercifosis, ¿ya? Ahora, en los pacientes con enfermedad de Scheuermann, revisen por favor, va a venir una preguntita por ahí, enfermedad de Scheuermann, que hay una alteración a nivel de los cuerpos vertebrales donde hay un acuñamiento de estas vértebras. Si esto es mayor a 3 milímetros, hablamos de una hipercifosis estructurada. Ahí va, como dice acá, ¿no? En casos de Scheuermann hay un acuñamiento vertebral de 3 o más vértebras consecutivas. Y este acuñamiento tiene que ser mayor a 5 grados. Esos ya son datos radiológicos que no les voy a pedir, pero tienen que distinguir ustedes en una enfermedad de Scheuermann como una hipercifosis funcional, por ejemplo. ¿Ya? Eso, ¿no? Y ustedes hacen acá como, ¿dónde está? Acá hacen su evaluación, pues, del ángulo de Cobb, ¿no? Vértebra inferior, vértebra ápice, vértebra superior, y acá hacen las angulaciones, ¿no? Eso les voy a pedir en el examen, ¿ya? Ustedes observen, miren, en la figura A y B, el paciente está con enfermedad de Scheuermann. Mira, observen esto y aparece ¿cómo se llama? Un dromedario, o un camello, ¿no? Esto es bien doloroso, ¿ah? Bien doloroso. Les decía, cuando hay hipercifosis, hay escoliosis, casi no hay dolor, pero estos pacientes sí tienen mucho dolor, se quejan de mucho dolor, porque hay un acuñamiento vertebral.
Pero si ustedes ven a una persona hipersifótica y le hacen agachar, encuentran esto, ¿no? La hipersifosis, todo, pero reductible. Pero observen acá en la imagen, la derecha, el paciente sí tiene hipersifosis, todo, en la figura A, lo hacen agachar y observan esto, ¿no? Una jiba estructurada. ¿Qué hay que hacer ahí? Puede ser una cirugía, ¿no? De una transpedicular, le ponen sus tornillos, clavos ahí, eso ya es tema de neurocirugía. Por ejemplo, acá, cómo ha reducido, ¿no? Le ponen ahí su material de osteosíntesis. ¿Ya? Esto quiero que ustedes también lo revisen. El porcentaje de corrección, el porcentaje, el diagnóstico y el tratamiento, la evolución depende también mucho de la edad, la flexibilidad y el grado de la curva, ¿ya? La cifosis postural, por supuesto, pues la terapia física es básica ahí, ¿no? Para que estirar los músculos, fortalecer otros, etc. Pero en las cifosis estructuradas hay que hablar ya de un corsé, ¿ya? Y si es una estructurada tipo Scheuermann, ya hay que hablar de una cirugía, ¿no? ¿Ya? Tratamientos, kinesioterapia es excelente, ¿ya? El uso de arnés en 8, no sé si han escuchado de esto del arnés cuando hay fracturas de clavícula, se puede poner. Lo que hace el arnés en 8 es jalar, básicamente, ¿no? O sea, le ponen atrás y lo que hace el arnés en 8 es jalar. Jalar los pectorales y jalar los hombros hacia atrás, ¿no? Y fortalecer la parte de los músculos paravertebrales. Esto ya, de hecho, que ustedes lo han visto, o tienen algún familiar, un abuelito, una abuelita que tiene esa postura, ¿no? Es una postura sifótica rígida. Entonces acá se cumple lo que les comentaba el otro día, el análisis de Yanda, ¿no? A ver, ¿dónde está acá? Los músculos pectorales y los músculos profundos de la columna cervical se empiezan a cortar. Y también hay debilidad acá de los romboides con los músculos cervicales anteriores. La cabeza está adelantada, ¿no? Tiene una traslación y una contracción sostenida de los abdominales. ¿Ya? Si ustedes hacen la línea de gravedad, observen, miren, si ustedes hacen una línea acá, el lóbulo de la oreja, ¿dónde va a caer? Acá en la clavícula, no en la articulación acromioclavicular. No va a caer acá en el tórax ni en la columna dorsal, se está yendo hacia adelante, ¿no? Estos chicos, ustedes ya lo conocen, siempre lo divulgo cuando siempre me llaman algunas charlas a empresas, la universidad, etcétera. ¿Cómo debemos nosotros evitar malas posturas, ¿no? Cuando hacemos sobre todo nuestras actividades. Ustedes no sé si planchan ropa, pero ya debemos conocer esto, ¿no? Siempre orientar a la mamá, ¿no? Acá el planchador siempre, así no dice, usando los dos miembros inferiores en bipedestación prolongada, no debemos hacer intercalar, ¿no? Cuando se ponen acá abajo un ladrillo, lo que sea, de unos 10, 15 centímetros, ¿ya? Y cada 5 minutos cambiar, ¿no? Descansa un pie, el otro se apoya, etcétera. Cuando ustedes levanten algún objeto del suelo, eviten hacer hiperflexión, o sea, flexión de la columna. Lo que tienen que hacer es evitar doblar la columna y lo que tienen que hacer es doblar las caderas y las rodillas y llevar el peso lo más próximo ¿cómo se llama? Al pecho, a nuestro cuerpo. O sea, para que el centro de gravedad del objeto esté en concordancia con nuestro centro de gravedad. Si lo tienen alejado, los músculos van a hacer más tensión y más dolor, pues, ¿no? Como dice acá, ¿no? Así no, a lejos y cerca, ¿ya? A veces están igual estudiando, haciendo una hiperlordosis lumbar. Lo que ustedes tienen que hacer es actividades que va a demandar mucho tiempo, usar una buena silla rígida, con respaldo, con reposacodos, como yo tengo acá, y hacer esa actividad sin problemas, ¿no? A veces nos sentamos también, no nos sentamos, nos desparramamos en la silla o en los asientos del carro, ¿no? Mira, como acá, ¿no? Hundimiento, produce jorobas, malas posturas y después dolor, ¿ya? Eso ustedes también ya lo conocen. Igual para dormir, ¿no? Dice acá, lo incorrecto es acostarse boca arriba, le empeora la lordosis. Lo correcto sería dormir de costado. Y si vas a dormir de boca arriba, tienes que tener una almohada ahí debajo de las rodillas.
Yo aconsejo dormir siempre con una almohada, siempre, siempre. La peor forma de dormir, doctor, ¿cuál es? Boca abajo, ¿no? Incrementa la lordosis y sobrecarga los músculos, ya sean los trapecios y los cuadrados lumbares, ¿ya? Esta imagen es clásica cuando hablamos de ergonomía en el trabajo, ¿no? ¿Cómo está la computadora, ¿no? Respecto a la cabeza del trabajador, ¿no? El borde superior, chicos, de la pantalla debería estar a la altura de los ojos. Repito, el borde superior de la pantalla de la computadora debería estar a la altura de los ojos, ¿ya? Tener un reposamuñecas. La idea es que la silla sea lo más cómoda posible, pero que tenga firmeza, tenga un reposacodos acá y hacer la regla de los 90, ¿no? No, ni hacer mucha extensión ni mucha flexión de los codos cuando vaya a usar el mouse, ¿ya? Y también usar un reposapiés, es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, cuando está colgándose los pies en las jovencitas que son muy bajitas, siempre pasa eso, ¿no? Entonces va a haber dolores a nivel de las caderas, los isquiotibiales, ¿no? Eviten, o sea, traten ustedes que son jóvenes, están en virtualidad todavía y están usando todo el día la computadora, guardar estas pautas de ergonomía, ¿ya? Creo que con eso terminamos nuestro primer aporte, muchachos. ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración? ¿Preguntas para el examen? ¿Algo, Hans? Algunas preguntas son de opción múltiple, algunas es para llenar, pero no llenar pues todo un concepto, ¿no? Yo voy a poner ahí una oración y ustedes ponen una palabra, punto. Una palabra o dos, no resiste más. Hay algunas preguntas para poner verdadero o falso, que son facilísimas. Cultura general también hay. Y nada más, Hans, el día sábado a las 3 entonces. Sí, doctor, me informaron que va a ser en el aula 204 y 205, doctor. Ya, perfecto. Yo voy a tratar de estar, aunque sea 15 minutos antes. Chicos, ya estoy avisando, no, ¿cómo dice? La guerra mata moros, creo que es. Guerra avisada.